palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu... Lo que la ciencia ha corroborado, y le vuelvo a repetir porque esto ya les he dicho, pero es necesario que volvamos a escuchar y apunte. ¿Qué es lo que provoca? Noten lo que dicen los neurólogos, neurofisio-cerebrales, neurólogos especialistas en el cerebro. Noten lo que dicen. Lo que provoca los pensamientos negativos en los seres humanos, número 1, es la culpa. Número 2, la vergüenza. Número 3, la tristeza. Número 4, la depresión. Número 5, las decepciones. Esto es lo que está provocando, ¿qué cosa? Los pensamientos negativos. ¿Ok? Y ya habíamos hablado de la tristeza, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la ansiedad, ya habíamos hablado del miedo, ¿no es cierto? Hay que hablar un poquito de la culpa. Si estos pensamientos, estas cosas que me pasan a mí, usted, originan que tenga pensamientos malos, por supuesto. Pero un pensamiento malo, por ejemplo, es la culpa, ¿no? He pecado ayer, he pecado anoche, pensamientos, palabras y acción. ¿Cómo te sientes ahora tú y yo? Pecadores, sucios. Me siento con una conciencia sucia. He pecado, y si he pecado hace 2 años, 5, 20 años, 30 años, y no te has liberado de esa culpa, eso es lo que se llama, pues, sentimiento de culpa o complejo de culpa. El remordimiento te va a llevar a tener ataques de pánico. El remordimiento te va a llevar a ser una persona resentida, social, por eso que te resientes, cualquier cosa te resientes. Les han visto a sus hermanas y hermanos, ¿qué? Pastores, otro ser humano. Cualquier cosa se molesta. El pastor no le saludó, se molesta. Que el pastor no hizo esto, que se incomoda. Que la otra hermana no lo apoyó, ya se perturban por la hermana. Esas personas que están resentidas, entonces le origina un pensamiento, ¿no? Y entonces el pensamiento malo. Ay, el pastor. Ay, ese hermano. Ay, ¿por qué? Y comienza. ¿Por qué se suicidó Judas? Por remordimiento. Judas no tuvo arrepentimiento. La persona que se arrepiente, nosotros tenemos que arrepentirnos de los pecados que estamos haciendo, hemos hecho. Yo no puedo dormir si en el día he pecado de pensamientos, palabras y acción. Yo no puedo irme a dormir, hermanos. Yo no puedo repetir como todos los días repito con mi familia antes de dormir, Salmo 4:8. En paz me voy a dormir. Y así mismo, de esta manera me voy a levantar. Porque tú estás conmigo, Señor. Yo no puedo irme a la cama a dormir sin tener paz. Hay mucha gente que está enferma, que no tiene paz. Y le vuelvo a repetir, lo más doloroso de aquellos muchos pacientes que están enfermos y postrados en cama y otros están caminando, son los dolores emocionales. El remordimiento es un dolor emocional, es un sentimiento. Ese resentimiento te hace, en verdad, que no converses con esa persona. Ese resentimiento te hace que odies a esa persona. Ese resentimiento te hace que te apartes de esa persona. Ese resentimiento te hace, tengo cólera, tengo rabia. ¿Y cómo se originan esos pensamientos malos entonces en mi cabeza? Entonces, eso genera en mi cerebro esos pensamientos malos, porque estamos hablando ahora de la culpa, ¿verdad? La palabra de Dios dice bien claro, no importa qué pecado hayamos hecho, no importa cuántas veces hemos pecado, no importa cuán bajo hayamos caído, hermanos. Eso dice la Biblia que voy a leer ahorita. Pero el enemigo de mi alma y de su vida, ¿de usted qué te dice? Así que es fácil, ¿verdad?
Sí que es fácil así nomás, como tomas un vaso de agua que tú te pecas de esta manera y Dios te va a perdonar. Así de fácil lo es. Y usa muchas veces a hermanas, a pastores, ¿verdad? A gente de afuera que te va a decir esas palabras. ¿Qué tú crees que? Ah, o sea que porque has matado, que ya te arrepientes y ya, así nomás, pues no pasó nada. ¿No? La gente te puede decir muchas cosas. Por eso yo decía la vez pasada, nosotros tenemos que mirar con los lentes de Dios. Cuando tú miras con los lentes de Dios, tu realidad es otra. Y ves al mundo y tienes una como visión del mundo distinta, muy diferente a lo que la gente que no se pone los lentes de Dios. Miqueas, por favor, si hay aquí alguna persona que todavía siente, hermano, eso, ¿no? Culpable por tu divorcio, culpable porque mi esposa se fue con otro, o mi esposa se fue con otro, culpable porque mi hija o mi hijo tomó una decisión equivocada, culpable por el trabajo, por esto, por aquello. Bueno, yo puedo sentirme culpable, puedo sentirme culpable de muchas cosas, ¿ok? Y estoy pagando las consecuencias, estoy pagando las consecuencias. Entonces me siento más culpable, más culpable. Yo por mi culpa estoy así, pastor. Por mi culpa yo perdí esto, por mi culpa yo, aquí se me fue el tren, por mi culpa. Y así estás echándote la culpa y echando la culpa a los demás. Primero de Juan 1:9, por favor. Primero de Juan 1:9. Acá la Biblia, la palabra de Dios, que es lo más importante que la palabra de los humanos pecadores, me dice lo siguiente. ¿Okay? Y usted tiene que creer más lo que dice la palabra de Dios que lo que dice la gente. Ya le vuelvo a repetir, no hable con los tontos ni escuches a los tontos, porque los tontos nos insultan, los tontos nos condenan, los tontos, hermanos, nos niegan, los tontos nos censuran, los tontos nos ponen a un lado. Aparte de esa gente, no importa quién sea, apártese, no los escuche, porque el tonto siempre va a hablar tonterías. Y eso es lo que te mortifica, ¿verdad? Cuando tú me dices que mi esposo dice que es fácil, si yo he hecho esto, y mi esposo dice, mi esposa y mi hijo dice que es fácil, mi papá me está diciendo, no los escuche, es todo. Yo recuerdo una vez a un muchacho, me llevaron a ver una familia que no es cristiana, cuarto año de arquitectura, aquí en Perú. El muchacho pues estaba totalmente deprimido y se sentía culpable. ¿Por qué se sentía culpable? Ese joven de 22 años de edad, cuarto año de arquitectura, en una universidad particular, porque uno de sus profesores, yo no puedo llamar maestro, maestro llamo otro level, otro nivel, profesor de cualquiera, maestro no, maestro es diferente. A Jesucristo por eso no le dijeron profesor, le dijeron maestro. ¿No? Cuando hablo a los educadores, hago el deslinde, ¿no? ¿Quién es un profesor y quién es un maestro? Bien claro. Bueno, este profesor lo humilló delante de todos los alumnos. Presentó su maqueta, ¿no? Que hacen sus trabajos ya casi para terminar, siempre hacen maqueta, ¿verdad? Entonces hizo su maqueta, el profesor había dado el diseño, las técnicas y todo lo que hace, ¿no? Arquitectura para hacer un plano, etcétera, etcétera. Y cuando hizo la maqueta, delante de todos los compañeros, que eran 17, este profesor agarró la maqueta y le dijo así, esto no sirve. En ese momento el muchacho se sintió mal, lo humilló delante de todos y le dijo pues unas palabras que nunca jamás debemos decir. Lo ofendió, bueno, todos los verbos y los adverbios que se pueden dar frente a una situación así. ¿Cómo se siente usted cuando te ridiculizan delante de los demás? A mí me han ridiculizado muchas veces. Desde muy muchacho, a usted también. Nadie puede decir que a mí no, yo no, pues son falso, siempre está ridiculizado, siempre la gente está acostumbrada a ridiculizarnos, ¿verdad? De una u otra manera, por tu posición social, por tus defectos, por tus debilidades, por tu ojo chueco o la nariz de Atahualpa, no, porque no sabes hablar bonito, porque eres de la sierra, o porque eres de la selva, o porque eres del norte, o porque eres gorda, o porque eres flaco, o porque hablas así, o porque hablas así. La gente siempre está acostumbrada a ridiculizar, ¿no?
Y esas personas que ridiculizan, no te olvides, son personas enfermas del espíritu. Son personas que no tienen una buena autoestima. Y tú tienes que entender. Cuando yo entendí esto muy tarde, cuando yo, la gente, porque yo quería pelearme, ¿por qué no haces tú? ¿Qué cosa tienes tú? No, que la hermana yo lo llamaba, la hermana, ¿por qué no de mí? No, que pastor, no, ¿de qué cosa? Hábleme, así era yo. Pero Dios mío, Francisco, tranquilo, no escuches a los tontos. Yo ya te enseñé eso en mi palabra, ¿para qué escuchas a los tontos? Los tontos siempre van a hablar tonterías, viven como tontos, se visten como tontos, piensan como tontos, comen como tontos y se mueren como tontos. Y en su ataúd, en su tumba, va a poner aquí murió el tonto. Deja de escuchar a esa gente, deja de escuchar a esa gente que no son sabios. El sabio te edifica, el sabio dice palabras, tiene actitudes altruistas que te ayudan a que tú salgas adelante. El sabio no tiene palabras de muerte, sino de vida para vida, que son palabras de Dios. Y esa es la palabra de Dios, que el sabio te ayuda, influye sobre ti, ¿verdad? Ahora han sido, por eso han salido los influencers ahora, ¿no? Tal muchacha, tal muchacho haciendo cosas. Influencer, dicen, dale, no más de 20.000, 50.000 likes, ¿no? Toda la gente quiere ser igual que ella, quiere ser igual que él, bailar, hablar, etcétera, etcétera, igual que esa persona. Porque influye sobre esa persona a través de un medio, una herramienta tecnológica, donde apela a las emociones, y es la misma estrategia del enemigo. ¿Cómo apela? ¿Dónde aprendí a vestirme así? ¿Dónde aprendí a bailar así? ¿Dónde aprendiste a hablar así? ¿Los programas de televisión o no? ¿Con la gente que andamos o no? Así es. De ahí aprendemos, pues, ¿o no? Es la verdad, nadie va a negar. ¿No? ¿Dónde aprendió tu hijo a peinarse pájaro loco? No, no, no. ¿Dónde aprendió tu hijo a vestirse de negro? Y tú, y pastor, mi hijo, ¿por qué se viste de negro? Ni se baña, está pestando. Ay, yo no sé por qué mi hijo está escuchando la música rock, no, antes no escuchaba. Claro, pues, ¿de dónde viene todo eso? Pues las malas juntas corrompen las buenas costumbres y las malas conversaciones también, dice San Pablo. Por eso es necesario, sí, necesario que nosotros nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio y dejemos de echar la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Porque yo soy así, soy rebelde porque el mundo me hizo así, nadie me ha tratado con amor, y yo por eso, pastor, soy así, yo por eso mi vida, y esto y aquello, y a la edad que tienes, ahí estás, te sientes una persona miserable, que no sirves, que no vales, que eres inútil, que eres un inepto, porque eso te han hecho pensar y creer el enemigo a través de ese papá, padrastro, madrastra, mamá, hermano, hermana, pastor, te han hecho creer que así eres. Por eso te han botado el trabajo, pues, inecto. Tú no eres inteligente, no, tú no eres. Tú eres un tal por cual y nos han dicho cosas, ¿verdad? Nos han ridiculizado. Porque somos un espectáculo, nos han hecho sentir como un espectáculo entre los demás para que somos una mofa, ¿verdad? Una risa, ¿verdad? Delante de todos los demás. Burla, pues, entre otros nombres que puede tener esto. Yo no quiero la connotación, es más, hablar de esto. Yo voy a la esencia, ¿no? De lo que me ha pasado a mí y te ha pasado a ti y te sigue pasando de repente. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. No olvides ese texto maravilloso. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No, no mi palabra, no lo que yo hablo, ni lo que tú hablas, ni tu maestro, ni tu doctorado, nada. Es la palabra de Dios. No es palabra muerta, es palabra de vida para vida. Por eso que tenemos que estudiar la Biblia. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Por eso tengo que estudiar la Biblia. Obvio que como profesional en las carreras que tengo, o las que tienes tu maestría, tu doctorado, me vas a sacar, tengo que seguir estudiando correcto. Ahí dice que no, no es a malinterpretar. La gente siempre malinterpreta. Lo más importante de tu vida y mi vida y de todos los pecadores es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Por eso cuando el Señor dice, mi palabra no volverá vacía, Francisco, cada vez que tú prediques, tengas una campaña evangelística, cada vez que tú des un consejo con mi palabra a las personas, aunque parece que no te escucharan, aunque parece que te muestran indiferencia, no importa.
Mi palabra no volverá vacía. Y hará lo que yo quiero, dice el Señor, en el tiempo y en el espacio. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios no destruye, como ha destruido tu papá al decirte que eres un tonto, que eres una tonta, ¿verdad? Que eres un inútil, que eres una hija adoptiva, que eres un hijo adoptivo, y me dijeron cosas, ¿verdad? Entre miles de cosas te puedo decir que nos han hecho daño, y tú me dices ahora, sí, pastor, es verdad, yo cuando recuerdo mi infancia es muy triste, mi niñez, y esto y aquello y lo otro, ese chico me dijo estas cosas, esta chica, y yo, pastor, me causó tanto daño, pastor, claro que nos ha causado demasiado daño, ha abierto heridas en mi alma, pero esas heridas han generado en mi cerebro pensamientos negativos. Todos los hombres son malos, por eso no me caso. Ya tuve 5, pastor, los 5 me han fallado, toditito, disculpe, todos los hombres son cortados con la misma tijera, pastor. Todas las mujeres son igualitas, etcétera, etcétera. Y ya comienza a hablar, ¿verdad? Fíjese cómo el pensamiento malo se puede generar en mi cerebro por una experiencia traumática de decepción o desilusión amorosa. Comienzo a generalizar que todos los pastores son iguales, que todos los miembros de la gente son iguales, que todos son iguales, todos son cortados con la misma tijera, todititos. Y no es así. Por eso que hay mucha gente enferma de la mente, ¿no? Hay muchas personas que están, cuando usted nos escucha, son personas que su razonamiento, su discernimiento, su juicio, su sentido común está desubicado. Pues hay que escucharlo. Hay que escucharme, yo lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Pero cuando habla fuera del tiempo y fuera del espacio y de la ubicación, o sea, seres humanos que creen que tienen la razón. Eso es lo peor, que creen que tienen la razón. Y vas en contra de la lógica humana. Por eso que es importante. Primero Juan capítulo 1, versículo 9. Estamos hablando de la culpa, los que están entrando un poquito acá. Hay mucha gente que se siente culpable por tantas cosas que ha hecho, pecados que hemos cometido. ¿Y por qué te sientes así? Mire, primero Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Dios es fiel. No es infiel ni desleal como nosotros, ¿verdad? No solamente somos infieles porque no adultero, porque no fornico, porque no le saco la vuelta a mi cónyuge. Somos infieles y desleales de muchas maneras y formas. No que la gente de este mundo encajonado cree infidelidad. Mujeriego, mujer que está con otro hombre. La infidelidad, la deslealtad, tiene muchas connotaciones. No solamente en la sexualidad, no solamente en el sexo, no solamente porque adulterio o forniqué. Dios es fiel. Dios no cambia. Y Dios le dice a usted y a mí esta mañana, Dios, olvídate de tu iglesia y tu religión, de los pastores y sacerdotes. Dios es fiel. Pero yo matar, Dios es fiel. Es que me peca y Dios es fiel. Y justo. Tú eres injusto, yo soy injusto. No hay justicia en este mundo, ni la va a haber tampoco. ¿No ven ustedes cómo está pasando en el mundo? En el mundo, no se ven en nuestro país. Cada vez este mundo se pudre más. Sí, se pudre más, huele feo cada vez más y va a ser peor. Por eso que Jesús nos advirtió Jesús, que a causa de la maldad, el amor se enfriará. A causa de la maldad y la violencia en el mundo, los seres humanos perderán el respeto. Y al perder el respeto, no me importa quién seas, te ofendo, te mato, te hiero, etcétera, te destruyo. No hay respeto. Y cada vez va a ser peor a causa de la maldad. Y estamos viendo la maldad como los días de Noé.
Yo vamos a hablar las 7 características que habían, cuando usted lee la Biblia en Génesis, habían 7 características. ¿Cómo eran los días de Noé? Igualita estamos pasando. Nadie va a negar esto. Nadie lo puede negar. Entonces el esposo, tú le dices, mi esposo se ha vuelto malo, pastor. Mi hijo no era así, pastor. Mi hija, pastor, ahora, ay, Dios mío, no sé qué palabra usar, pastor. Y me da vergüenza decirle, claro, se ha vuelto malo. Pero ¿cómo se volvió malo, mala esa hija, ese cónyuge? ¿Cómo se volvió malo ese esposo? Para no reconocer ese hijo que tiene contigo y lo abandonó y nunca le dio ni 50 céntimos. Y todavía te dice, denúnciame pues, denúnciame. Y pastor, ¿y es cristiano? No, no es cristiano, es creyente. Los cristianos no hacen eso. Los cristianos, puedo cometer mi pecado, cualquier pecado que sea, y reconozco mi pecado. Me arrepiento de mi pecado. Confieso mi pecado a Dios y me aparto del pecado de Dios ante Dios. Y como consecuencia de esto, Dios me perdona. Así es. Así hayas matado, fornicado, adulterado, violado, lo que sea, Dios te perdona. La gente no te va a perdonar. Eso no debe no debe prestar importancia para ti. Lo más importante es que tú tengas paz en tu corazón, no por lo que la gente te diga. La gente siempre, cuando cometemos pecados, nos va a poner un estigma. Ese estigma va a estar en la gente siempre. Siempre va a estar ahí. Eso no va a cambiar, a menos que el Cristo lo cambie, ¿no? Pero hablando así humanamente, ese estigma está ahí. Dios es el único que puede dar paz a tu corazón y no tengas remordimiento para que no genere pensamientos malos. Es que le he fallado otra vez a mi papá, a Dios. Y es lo mismo. Mira, les hablaba la vez pasada acerca de Adán, ¿verdad? ¿De dónde aprendió el miedo Adán? En el huerto. Si Adán no tenía miedo, y Dios lo creó perfecto. ¿De dónde le apareció el miedo a Adán? Ah, hermanos. Y ahí está, pues, ¿no? Génesis capítulo 3. Dios llamaba a Adán, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? La voz de Dios nunca se cayó para buscar a su hijo. Es Dios que busca a los seres humanos. No eres tú que lo buscas a Dios. No soy yo. ¿Por qué esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué me dice? Levantarte a las 5 de la mañana. No, 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 Francisco, hermano, si eso me ha pasado a mí. Pues uno tiene que ser transparente, sincero, no aparentar que eres un pastorcito consagrado, una hermanita consagradita, ¿no? Anita, ¿cómo le va? Yo soy un pastor bien consagrado. No trates de aparentar una cosa que no eres. Yo lucho contra una naturaleza carnal que tengo. Y usted también, que se inclina a hacer lo malo todos los días. Por eso que San Pablo decía, tengo una lucha dentro de mí, no fuera. La lucha no está fuera, la lucha es interna. Por eso que Jesucristo dijo, de la abundancia de tu corazón sale todo lo malo. De la abundancia de lo malo que tienes en tu cabeza, eso comienzas a hacer porque acá estás pensando. Tienes cosas malas, cosas sucias. Generas pensamientos negativos. Y un pensamiento negativo, malo, malo y perverso es ese, que Dios no te va a perdonar. No te va a perdonar. Y una vez conocí a un hermano que en paz descanse en una ciudad linda aquí en mi país. Y cada vez que él volvía a caer, él era alcohólico. Cada vez que él caía, hermanos, caía cada 2, 3 días. Él me llamaba, venga, pastor, he vuelto a caer. Me dice. Él se sentía, hermano, culpable. Y eso es lo que más le atormentaba, su culpabilidad. El sentimiento de culpa o complejo de culpa te va a matar. Más que el COVID, más que el cáncer, te va a destruir. Una persona que tiene culpa no es feliz. Una persona que tiene culpa no tiene paz. Hagas lo que hagas, vaya donde te vayas. Una persona que tiene culpa es una persona que siempre va a estar hiriendo a los demás y comparándose con los demás.
que todo el mundo peca, pues yo también peco, pues él se ha pecado más que yo porque él adulteró. Yo solamente estoy robando el diezmo, o la ofrenda, no doy la ofrenda, ¿no? Y él se compara, ¿verdad? Cuando todos los pecados son iguales para Dios. Todos los pecados son iguales para Dios. Si tengo un mal pensamiento yo, igual, ya pequé. La acción es la reacción, solamente he pecado igual. Todo empieza aquí en la cabeza, dijo el Señor Jesucristo. Y el enemigo sabe muy bien esto. ¿Cuánta gente hoy día está atormentada, perturbada por los pecados que ha hecho? Ahora, quiero detenerme aquí. Te vuelvo a repetir. ¿Qué generó el miedo en Adán? Su culpabilidad. Él no tenía miedo cuando el Señor lo creó. Por eso cuando el Señor lo llamó, ¿qué dijo? Tuve miedo. Y como tuve miedo, no salí. ¿No es cierto? Tuve miedo. Y como tuve miedo, dice, escuché tu voz y no salí. ¿Y quién te enseñó a tener miedo, Adán? El miedo a la nada. ¿De dónde viene el miedo? ¿Por qué tengo miedo yo a usted? ¿Eh? Porque hemos nacido hermanos, ¿verdad? Si tu mamá está con vida, gloria a Dios, dile, mamita, cuando yo nací, dile, bueno, siempre recordar eso y ayuda mucho a la mamá y también te ayuda a ti. ¿Cómo te sentiste tu mamá cuando yo nací? Hago esta terapia cuando veo muchachos que están metidos en la droga, ¿no? El alcohol, ludópatas, etc. Tu mamá era la mujer más feliz del mundo. Nuestra madre era la más feliz del mundo, más que papá, la mamá, es la mamá. Nació un hijito, claro, porque el nacimiento de un ser humano, de una nueva criatura que ha estado, ¿verdad?, en ese vientre, esa madre, esa mujer, 6 meses, 5 meses, 7 meses, 8, 9 meses, otros han pasado un poquito, pero ahí han estado en el vientre de la mamá. Y la mamá cuidaba a su hijo. Y la mamá ya añoraba, ya anhelaba ver a su hijo nacer. La pelo, el deseo. Ya van a, ¿y cuántos meses tienes? Ya los que conocen por experiencia, los que tienen más de 10 hijos, hoy va a ser hombre ya, va a ser hombre ya por la barriga, te punta, ya conocen. Oye, es así, ¿no? Entonces, y cuando nació, ¿qué ha hecho esa mamá? Acá las damas, con todo respeto, ¿qué ha hecho cuando nació tu hijito, tu hijita? Lloraste de alegría. Después del grito, lloraste de gozo, de alegría, porque nació tu hijo, y cuando la niña, la hijo, la mamá, inmediatamente lo llevan, ¿verdad?, al pecho materno, que es imprescindible, porque tiene efectos psicológicos y emocionales profundos. Por eso que inmediatamente lo limpian al bebito así rápido, ¿no? Y le dan a la madre, porque ese contacto, hermanos, produce un efecto poderoso en la mente del niño, también en la mamá. La mamá no dice, está sucio, huele feo, lo agarra a su hijo. Y así ha sido nuestra mamá, así ha sido tu madre y la mía. Pero ahora pasa el tiempo y le haces sufrir a tu mamá, le haces llorar. Ahora le has olvidado a tu madre, etcétera, etcétera. ¿Por qué no te visita tu hijo ni tu hija? Y más, ¿verdad? Está con su esposa, su esposa, su esposa, su esposa, la madre ya pasó. No le dan ni su propina, ¿verdad? No conocí si una señora. Él cuando era soltero estaba acostumbrado a darle su propina a su mamá y a su papá. Cuando se casó, tenía un problema, pues, porque él seguía dando ya, y a los 4 meses la mujer dijo, basta, ni un sol para tu padre ni a tu madre. Y dijo, oye, pero es mi madre, es mi padre. No, todo ahora es para nosotros, para mí, tu hijo. Se acabó. Y vino los problemas. ¿Qué es lo que hace ese sentimiento complejo de culpa?
te hace sentir tan miserable, hermano. ¿Tú te crees que le agrada al Señor que cuando yo peco me vaya al suelo, haga especial y me hiero, me corto y soy culpable? Ese es el enemigo y el enemigo está aquí te aplaude. El enemigo te va a decir, muy bien, lo que estás haciendo, golpéate la cabeza, tírate del quinto piso mejor. Es lo mejor, mátate. Es lo mejor que tienes que hacer. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Has jugado con Dios. Te has faltado a su palabra. No, Dios no es juego. Recuerda que Dios es justo y usa la palabra, porque el enemigo es tan astuto que usa la palabra, porque él conoce la palabra muy bien. Conoce la palabra de Dios muy bien, pero no la practica. Hay muchos creyentes que conocen, pero no practican, que es lo más importante, la palabra de Dios. Más que conocer, más que inteligencia, como tú quieras llamarle, es practicar lo que dice la palabra. Y el enemigo va a usar esa palabra a través de tu esposo, de tu hijo, de tu novio, de quien sea. Y así eres cristiano, y así eres pastor, y así eres hermana y hermano. ¿Cómo es posible? Y esto y aquello y lo otro, ¿verdad? Y nos comienzan a juzgar, a condenar, a censurar, y nos hacen sentir más culpables de lo que yo me siento. Primera de Juan 1:9. Y esto no quiere decir, lógicamente, porque tengo que hacer la salvedad, porque hay gente que siempre que malinterpreta, no es la mente subjetiva, es la mente carnal. Ah, usted lo ve fácil. Ah, que esto ese es el problema. Nadie te está diciendo, nadie le está diciendo a usted que eso se ve fácil. Nadie tiene que decir que eso no debe ir a un juicio. Nadie tiene que decir que eso se va a eximir de las consecuencias. Le estoy hablando a usted personalmente. Yo tengo que librarme de ese sentimiento o complejo de culpa que me está matando. Primera de Juan 1:9, repito, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es posible que hasta ahora tú te sientas culpable por lo que hiciste? Conocí también una señora. Bueno, quiero terminar con este muchacho de arquitectura. Entonces él se deprimió. Los papás le dieron ánimo, su hermano mayor también, no, para adelante, no te detengas, sigue, levántate, mano. El muchacho se levantó, ¿no? Gracias a esa familia que tenía, ¿no? Por eso siempre digo, la familia debe ser un refugio emocional. No olvides, mi familia tiene que ser un refugio emocional. Cuando los hijos, tiene un paréntesis, cuando los hijos saben que su familia es un refugio emocional, nunca se irán de la casa. Será. Cuando tu hija sabe que papá y mamá son un refugio emocional para ella, jamás buscará un hombre de mucha edad para casarse. Igual pasa con algunos muchachos y algunas damas. Esa es la salvedad, no todos. Jamás ese muchacho ve una señora de 40 años que le lleva. Jamás. Jamás se viera las drogas, a refugiarse en las drogas, en el alcohol. ¿Por qué la gente quiere escaparse de la casa? ¿Por qué destruyen su hogar? Aún los animales quieren escaparse de esa casa. Porque has vuelto tu hogar un infierno. Y por eso la esposa quiere salir disparada, el esposo quiere, los hijos quieren salir disparados. Te vuelves, golpeas, maltratas, hieres con tus palabras, no das amor a tus hijos, te crees un buen hermano, un buen pastor. Y después sale la hija del pastor, la esposa del pastor, el pastor mismo, la hermana, el hermano, mire qué vergüenza, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Hagamos de nuestro hogar un refugio emocional. Siempre digo en mis conferencias, cuando yo doy conferencias, ¿no? El mejor salario no es el económico, aunque es bien recibido y adquirido. El mejor salario es el emocional. Y hablando detenidamente de la familia, ese es el mejor salario. Emocional. Este papá y esta mamá de este joven arquitecto que estaba haciendo arquitectura 4 años, pues le dieron ánimo ahí, un refugio emocional, muy bien. Para la segunda vez que presenta la maqueta, este profesor
agarró y nuevamente le destruyó así delante de todos los 17 compañeros. Y ahí sí lo mató. Y le dijo, tú no sirves para arquitecto. Lo mató. El muchacho se deprimió, ya no hizo caso a su papá, ni a su mamá, ni a su hermano el mayor, ni a los amigos. Se comenzó a vestir de negro, no se bañaba, se aisló, se reprimió, se metió a su cuarto, la mamá le tocaba la puerta para darle sus comidas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahí donde me ubica esta familia y me dice, por favor, necesitamos de su ayuda. El muchacho cuando fui no quería abrir la puerta, no lo obligué, déjalo. Tiene celular, tiene su celular. Y está conectado. Sí, acá está, entonces está en su número. Bueno, y un poquito larga la historia. Al final el muchacho, en esa depresión que está, porque la depresión hace eso, la depresión te quita vida, te quita iniciativa, te quita creatividad. Tu serotonina y tu dopamina están en el suelo. Tu oxitocina, igual. Ya no hay ese placer de vivir, ya no hay ese placer de luchar, ya no hay ese placer de levantarte, ya no hay nada. Y morirte, te estás muriendo. Como le dije hace un tiempo atrás, hay un suicidio a plazos y hay un suicidio al contado. Y a veces no nos damos cuenta que estoy suicidándome a plazos con mi mala alimentación, con mis malos pensamientos, con mi mala conducta, con mis malas actitudes. Es un suicidio a plazos. No nos damos cuenta. Pues llegó un momento que dices, estoy harto de la vida. Claro, es un suicidio a plazos porque estás harto de la vida. Estoy cansada de vivir, entiéndame. No, no te voy a entender. No, uno no se cansa por vivir. Cuando usted me dice que no, se cansa de vivir, usted no tiene objetivos, no tiene metas, no tiene sueños. ¿Y por qué estás cansada de vivir? Porque sigues sumergida, sumergido en un matrimonio con ese hombre, con esa mujer, etcétera, etcétera, que te hace daño. Y lógicamente, que estás harta de vivir con ese hombre, harta de vivir con esa mujer, harta de vivir en un hogar donde la atmósfera no es la atmósfera del cielo. Todo es un infierno. Gritos, insultos, peleas, borracheras, infidelidades, deslealtades, qué sé yo, y ahí está, es este infierno, pues. Ya estoy cansada de soportar, pastor, a este hijo, a este esposo, pastor. ¿Para qué lo sigue soportando? ¿Por qué sigue usted soportando? Por eso dijo Víctor Frank, famoso psiquiatra, neurólogo suizo, judío, uno de los sobrevivientes de los 1200 y tantos sobrevivientes de los campos de nazi. ¿Qué dijo él? Busca sentido a la vida, ¿no? Yo digo, excelente. Tú no puedes evitar el sufrimiento, el dolor ni la muerte, porque eso es parte de la vida. Así es. Tengo que llorar, tengo que pasar por experiencias de sufrimiento, es normal. La muerte es normal, y no es anormal, es normal. Por el pecado se volvió normal, porque Dios no nos creó para sufrir. Dios no me creó no me diseñó para morirme. Pero el pecado entró y destruyó todo. Es parte de la, es normal. Llorar, estar triste, ¿verdad? Una decepción amorosa, una desilusión sentimental, un fracaso en el matrimonio, un fracaso laboral, lo que sea. Me causa tristeza, me causa dolor, es normal, dice Víctor Frank. Lo anormal, ¿ah? Lo anormal, lo que no está bien, es que tú sigas sufriendo. ¿Cuánta razón tenía Víctor Frank? Es lo que te hace sufrir, porque sigues ahí llorando, sufriendo con esa misma enfermedad, con ese mismo hombre, con ese mismo ambiente tóxico, ¿verdad? Esa mujer que te lastima y sigues igual. Bueno, la historia es un poquito larga con este muchacho, pero la gloria sea a Dios. Que al cabo de 3 meses, ese muchacho volvió a levantarse, porque entendió, y noten acá los profesionales, que hay psiquiatras, entiendan, no todo es pastilla. Ahí están sus pastillas. ¿Qué hacían las pastillas al muchacho con su depresión? Nada. Seguía igual, hasta peor. Intentó quitarse la vida una vez, tirándose de la ventana. Querido, los papás tienen que poner fierro a la ventana para que no se tire.
del segundo piso. Pero llegó lo más importante que el fármaco, aunque tiene que tomar el fármaco. Ojo. No existe paciente crónico, sino paciente maltratado. Todo paciente, cualquiera que sea su enfermedad, tiene que ser tratado físico, mental, espiritual, siendo la base, la plataforma, lo más importante, lo espiritual. Lo más importante no es las pastillas, aunque tiene que tomarlas. Lo más importante no es la alimentación, aunque tiene que alimentarse de una mejor manera correcta. Ok, nadie dice que no. Lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual es la base, ¿no? Es la base que te da principios, es la base que te da valores, es la base que te hace ser una persona con principios, valores rectores para que tengas una conducta como el Señor quiere que tú tengas, no como el mundo quiere que yo tenga. Ponte así, vístese así, haz esto, eso es normal. No, Dios quiere que tenga una conducta diferente a lo que este mundo. Miserable, porque cada vez el ser humano lo está haciendo más miserable este mundo. No es Dios. Deja de echar la culpa. Ay, ¿por qué Dios? Ay, ¿por qué Dios el terremoto? Ay, ¿por qué Dios? Qué importante es. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabe lo que le cambió a este muchacho? Lo voy a dar el texto. Apunte ese texto que le cambió la vida. Ahora es arquitecto. Gloria a Dios. Note, Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119. Y no solamente es arquitecto, no, él va a la iglesia, hasta ahora permanece fiel a la iglesia, ¿no? Sus papás son reacios todavía, ellos todavía no van, no aceptan, pero el hijo, que era más importante, en ese entonces que se quería matar y que ya todo su futuro lo veía negro, ahora él entendió como hijo de Dios que tenía un presente y un futuro glorioso. Salmos, por favor, a ver, déjenme ver, Salmo 119, Salmo 100, subraya este versículo, por favor, subraya este versículo. Salmo 119, Salmo 119, vamos a ver aquí, ¿verdad? El versículo 25, ¿no? Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Enséñame tus caminos, Señor. ¿Por qué no me enseñas tus caminos? Yo quiero vivir como tú quieres que yo viva, Padre. Hazme entender el camino de tus mandamientos. Que no entiendo, para que yo pueda meditar en tus maravillas. La palabra de Dios tocó el corazón de ese muchacho. La palabra vivificar en el hebreo es interesante, es volver a vivir. Volver a vivir es vivificar. ¿Estás muerto ahora en vida? Por lo que has hecho, por lo que te hicieron, por lo que te pasó. Y ahora tú me dices, pastor, es verdad, es que yo, pastor, no es fácil. ¿Quién dice que es fácil? No estoy diciendo que es fácil. Pasar por una experiencia traumática, por un hecho que ha herido mi dignidad, por un hecho que me ha destruido mi personalidad, por un acontecimiento, hermanos, que me ha malogrado mi mente y mi espíritu, no es fácil. Es muy difícil pasar por esas experiencias. Pero lo que le estoy diciendo a usted es que no te quedes en ese pasado oscuro y miserable que todos tenemos. No te quedes en ese pasado lleno de errores, de sentimientos, de culpabilidad, de complejos de culpa. Vivifícame, David le decía al Señor. ¿Por qué le decía esto a David? ¿Usted sabe quién era David? Y David le estaba clamando a su papá, Dios Padre, solo tu palabra puede volverme a la vida para que yo pueda tener un propósito en la existencia. Y este es el propósito principal. Hay muchas personas lindas que pueden ser nuestra familia, ¿no? Pueden ser nuestros seres amados, pueden ser nuestros amigos, ¿verdad? Que están pasando momentos muy difíciles. Y ahí están con depresión, ahí están que se quieren matar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que darle esta palabra. Es que está con fármaco, está con psiquiatra. Miren, sin desmerecer, tengo que siempre hacer esta salvedad porque hay gente que malinterpreta, voy a repetir.
tiene que tomar el fármaco, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir a la terapia. Nadie dice que no, por favor. Le estoy diciendo que más importante con todo eso y además de eso, la parte espiritual. Por eso cuando David dijo, hazme entender tus caminos, porque no los entiendo. Enséñame, Señor, enséñame. Quiero que me vivifique, quiero volver, Señor, a la vida, porque estoy muerto en mis pecados y mis delitos. Estoy cansado de pecar contra ti. Estoy cansado de sufrir, de llorar, de vivir. Sí, Señor, necesito que tú me vivifiques. No es el otro hombre que te va a vivificar, ¿no? Porque así estamos los humanos, ¿no? Conoces a otro hombre, dices así, otra mujer. ¡Ay! Ay, el día que te conocí, ¡ja! Mi vida cambió. Oye, ay, tú vivificas mi vida. ¿Por qué no saliste antes, extraterrestre? ¿Dónde estabas? He vuelto a vivir, pastor. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? He vuelto a vivir. Así. ¿Por qué has conocido a otro hombre? Yo siempre tengo que aconsejarles con amor. Escúchame. No has vuelto a vivir. Porque el día que ese hombre que has conocido, esa mujer, que no es mala, nada malo, lógicamente rehacer tu matrimonio, volverte a casar, nada mal. No idealices a los seres humanos. Porque el día que ese hombrecito, esa mujercita haga algo, y ya no te vivificó, ¿verdad? Y ahí comienzas a decir, yo pensaba, él me dijo que era libre, como la mariposa era libre, y mi patriarca me engañó. No idealices a nadie. ¿Por qué idealizas a los pastores, a los hermanos de la iglesia? ¿Por qué no idealices a nadie? Idólatra. Dios es el único que yo tengo que rendirle pleitesía. Dios es el único que yo tengo que darle mi adoración, porque Dios es fiel y Dios es justo. Nosotros, tenemos que aceptar, nosotros no somos fieles, ni somos justos. Ya te he dicho, la fidelidad no solamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con el adulterio, la fornicación, no, no, no. La fidelidad, la de lealtad va más que eso. Donde los seres humanos, lo más primordial son sus intereses egoístas. Pero te crees una hermana consagradita, un pastor consagradito, ¿verdad? Haciendo cosas, pensando y hablando y teniendo actitudes que no son agradables para Dios, pero yo me creo, pues, que soy fiel, que soy leal. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué es lo que te va a vivificar? ¿Qué va a vivificar a tu hija que está con depresión ahora? ¿Qué va a vivificar a los seres humanos que se quieren suicidar ahora? ¿Qué van a, etcétera, etcétera? Y estás cansada de llevarlo así de psiquiatra en psiquiatra, como mucha gente a veces me llama, estoy con 2 psiquiatras, 4 psiquiatras. Sigue peor, mi hijita, sigue peor, mi hijo. Escúcheme. Vuelvo a repetir, sin desmerecer a los especialistas en esa área. Cada especialista en su área, cada loco con su tema. ¿Ok? Yo no puedo meterme en el tema de los psiquiatras, pero el psiquiatra no se puede meter en mi tema de psicología. Conoce, pero no es igual. ¿Ok? El médico general no es igual que el médico cirujano, etcétera, etcétera. Claro, pues eso son especialidades. Si el paciente no es tratado físico, mental y espiritual, no va a tener pues esa mejoría integral. Por eso cuando usted come pan integral, que hay que comer el pan integral, ¿no? Mucho más que el pan blanco. ¿Por qué se le llama integral? ¿Por qué se llama pan de linaza? ¿Por qué se llama pan de 7 semillas? Y mientras más semillas va a ser mejor, y si no tiene harina de trigo va a ser mejor. Pues correcto. Y todos los seres humanos estamos buscando eso. Estoy buscando alimentarme mejor porque quiero vivir más. Por supuesto, porque si me alimento mejor voy a vivir más. Si me alimento menos voy a tener una vejez lastimosa, con mucha pena y mucha vergüenza a veces. Así es.
Vas a maldecir con mucha gente. Me dice, "Ay, una maldición llegar a ser viejo, una maldición". Ahora es el momento de recuperar el tiempo perdido. Pero el diablo, que mire, ¿cómo nos ha engañado tanto el diablo que nos ha metido en la cabeza, verdad? Lo que perdiste en el tiempo, no puedes volver a recuperarlo, Francisco. Ya estás viejo ya para eso, no te das cuenta, mírate en el espejo. Ya no, es tarde. ¿Y cómo nos mete esto y usa personas para meternos estos pensamientos en mi cabeza? ¿Eso dice la Biblia? Tengan abierto ahí Salmo 119, versículo 25. Por eso que el paciente, mi familiar, no se recupera ni se va a recuperar. El sentimiento de culpa, el complejo de culpa, no hay ninguna pastilla, no hay ningún laboratorio químico que pueda dar paz a la conciencia. A la conciencia se la puede adormecer, pero quitarle el sentimiento de culpa o el complejo de culpa no se puede. Es imposible, porque es una enfermedad del alma, así se le llama, enfermedad del alma. Y las enfermedades del alma, el único que puede curar es Dios, no es el médico, no es el psiquiatra, no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es el neurólogo. Por eso te golpeas con la cabeza, lo llevo al psiquiatra, lo llevo, sí, tienes que llevarlo, ¿ok? Le hago su fármaco, pero está peor, y no sé por qué, y dice que lo tengo que ir a otro psiquiatra que es mejor, y cambia de psiquiatra, cambia de psicólogo, y sigue igual, hasta peor. Es que no lo tratas integralmente. Trata a tu familiar, no importa la enfermedad que tenga, integralmente. Voy a poner un ejemplo chiquito. Ya que hay un cardiólogo, me da la razón. Estás con no solamente presión alta, sino estás con una taquicardia, ¿ok? Entre los muchos indicadores que se produce esto en mi corazón y en el de usted, ¿verdad? Está el sentimiento de culpa o el complejo de culpa. Se altera la sístole y la diástole, entonces el corazón que bombea 5 litros de sangre aproximadamente, ya el ritmo cardíaco va a cambiar, mi presión arterial igual va a cambiar, entonces viene pues dolor de pecho, dolor de espalda, ¿verdad? Sudoración, va a venir insomnio, dolor de cabeza. Bueno, viene porque todo el cuerpo se afecta, todo el cuerpo se afecta. No solamente el corazón, te duele el corazón, tienes angina pectoral y comienza, ¿verdad? Te viene acceso y te piensas que te vas a ahogar, te vas a morir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le va a decir el cardiólogo? El buen cardiólogo. ¿Ah? A ver, señora, dígame su dieta. Muy bien, ¿qué es lo que está comiendo? Uy, veo aquí en sus análisis que usted, su colesterol, etcétera, el malo y el bueno está mal. Bueno, señora, bueno. Veo aquí que los carbohidratos también estamos buenos, señora. Pero también veo aquí, señora, ¿usted hace ejercicios? No, doctor, y una vez a la semana. Bueno, ahora tiene que hacer todos los días y va a hacer esta clase de ejercicios. Número 3. ¿Usted tendrá algún conflicto con su cónyuge, su hijo, algún familiar, algo? ¿Alguien? A ver, recuerde un poquito, por favor. Dígame, hágamelo saber. Quiero saber qué es lo que le atormenta, qué es lo que le perturba. Y va a llorar y va a decir, pues, sí, yo no puedo perdonar. ¿Qué me hizo mi esposo? Yo estoy me he enterado recién. Señora, basta. Eso hace el buen cardiólogo. Los malos cardiólogos, tengo que decirlo, son así, tome su pastilla, ya va a pasar, señora, ya, perdona a su esposo y listo, chao, vaya. ¿No? Cualquier cosita me llama, ¿ya? Ya, señora, hasta luego, vaya. Mal cardiólogo. El buen cardiólogo le va a decir usted, necesita tener paz en su corazón. El buen cardiólogo va a tocar aquí, ¿verdad? ¿Qué va a decir el buen cardiólogo? Isaías, vamos a ver. ¿Qué va a decir el buen cardiólogo? ¿Mm? No solamente le da el fármaco, preocupado por el fármaco, pues eso van a ver a todos los médicos, ¿no? Todos los días aparecen ahí señoritas guapas, hombres guapos ahí, esperando en la puerta y tú. Soy este laboratorio, doctor. Tengo el último para acabar con la taquicardia.
El laboratorio tal ha hecho este medicamento y que aquí lo baja la muestra gratis. El doctor mira, está muy bien, ok, está bien, déjame ahí la muestra, está muy perfecto. Y se lo recomiendan a sus pacientes. Lógicamente haciendo experimentos, ¿ah? Porque son experimentos. Después cuando le eso al paciente, le dice, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo le fue lo que le recomendé? Sí, doctor, la taquicardia desapareció, qué excelente, ok, eso le recomienda, y bueno, pues tiene sus ganancias también de paso, bueno, etcétera, etcétera. Mira, el buen cardiólogo va a decir esto. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquella persona cuyo pensamiento permanece en ti. Ojo, pensamiento. Está hablando aquí pensamiento, hermano, escúcheme, pensamientos. Si yo tengo pensamientos malos, negativos, tontos, necios, ambiguos, sucios, pensamientos de negativismo, de pesimismo, de mediocridad, pensamientos de inutilidad, soy un tonto que no sirvo para nada, es que así me han tratado, soy rebelde porque el mundo me hizo así, nadie me ha tratado con amor, y yo por eso sufro, pastor, y por eso tengo sentimientos encontrados, y por eso me confundo con los sentimientos con los hombres, con las mujeres, y por eso que paro buscando la mujer ideal, no existe la mujer ideal ni el hombre ideal, no existe. Estás confundido en tus sentimientos, ves a otro hombre que no es tu esposo, te confundes pues, ¿y a qué se debe eso? ¿Ves a otra mujer? Me confundo. Wow, qué mujer, Dios mío, no. Y me confundo y por eso pecamos. Pecamos. Y después que pecamos, es el diablo, pues. Después que peque, me hace sentir el más miserable. El más miserable, hermanos. ¿O no? Hay un de me deprimo, hay un de me voy al suelo. Y el enemigo te va a aplaudir. Eso, así. Y te va a meter ideas como le metió a Judas. Eres culpable. Has vendido a tu maestro por 30 piezas de plata, Judas. Qué miserable eres. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? Me encanta cuando en primeros escritos la sierva del Señor dice que cuando el enemigo se rebeló en el cielo, Lucifer, hermanos, el Señor dice lo llamó para que pudiera concederle el perdón, a pesar que se había revelado Dios misericordioso y amoroso, que es innato en él, le dijo, te voy a perdonar, vuelve, no importa lo que hayas hecho, Lucifer. Pero él dijo, no, no voy a volver. Yo voy a destruir a los seres humanos. Y voy a decirles que tú eres malo, que tú no escuchas las oraciones, que tú permites que mueran tus hijos, que pasen por accidentes, por tragedias. Voy a decirles que tú eres un Dios infiel, que no eres justo. Y eso te hace pensar el enemigo, ¿por qué Dios no contesta la oración, pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi esposa, mi esposo, mi hijo sigue sufriendo y se muere. Y muchas veces se va a morir. Y el enemigo te va a decir, ya ves, Dios es malo. Dios no te escucha. Deja ya de estar orando, creyendo. ¿Tú crees que porque oran más de 100 hermanos, 200 hermanos por tu esposa, tu esposo te va a sanar? Por favor. ¿Cuánta gente linda he conocido así? Dios no escuchó mi oración, pastor. Permitió la muerte de mi niña, de mi niño. ¿Por qué no me llevó a mí? Todavía te pones como ejemplo. ¿Por qué no me llevó a mí, que ya estoy vieja, viejo? Pero mi hijo estaba empezando a vivir, pastor. Mi hija estaba empezando a vivir, pastor. Miren, el sentimiento complejo de culpa nos va a llevar a tener esa clase de pensamientos, hermanos, destructivos. Me van a hacer dudar de Dios. Me van a llevar a la incredulidad, como tanta gente linda que he visto. Una vez fui a ver una hermana en una iglesia aquí donde la hermana me dijo, pastor, mi esposo era anciano de iglesia, pero nuestro hijo pequeño murió a los 2 años de una enfermedad. Y mi esposo, pastor,
Se levantaba de madrugada y lloraba, le clamaba a Dios, Señor, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Pero pastor, nuestro hijo murió. La historia es larga, pastor, solamente quiero resumirle. Mi esposo, desde aquel momento, ya no cree más en Dios. Se apartó de la iglesia, volvió a su vida antigua, pastor. Ahora mi esposo sigue tomando como antes, reniega de Dios, me dice, me prohíbe que yo no vaya a la iglesia, etcétera, etcétera. A mi hija, porque teníamos dos hijos, ahora me quedo con la hija de 15 años, también le prohíbe a mi hija. Mi hermana se puso a llorar, ¿no? Porque sufría. Eso es lo que el diablo quiere meterte en tu cabeza. Dios es malo, ¿ves cómo estamos todo el trabajo? ¿Ves cómo estamos? Pero ha salido orando, ¿verdad? Hace poco una pareja de pastoral, ¿no? El esposo y su esposa salían cambiados a otro lugar. Esto pasó en Argentina. Sus dos hijos atrás, adolescentes. Mientras el camión de mudanza iba, ¿no? Ellos iban poquito atrás. Pues es el carro del pastor se fue al abismo. Y murieron los cuatro. Murió mamá, murió papá, murieron los hijos adolescentes. Un pastor con 30 años ya de experiencia en el ministerio. Preguntó, ¿no habían orado pidiendo el cuidado, la protección de Dios? No oramos nosotros ahorita que terminamos, hermano, Señor, bendíceme el trabajo, voy a tomar mi micro. Hay tantos accidentes, Padre. Por favor, cuídame, protégeme. Todos oramos, porque puede ser mi último día hoy. El mío y el de usted puede ser mi último día. Así es, hermanos. Se rompe la dirección de un carro y nos mata. Estando en el paradero parados, o estando en un micro, o estando en mi vehículo, vino otro loco, me choca, me mata. Hermanos, la vida nadie la tiene comprada. Nadie. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Dios? ¿Que el pastor murió porque era pecador, porque tenía pecados? ¿O su esposa, o sus niños, sus adolescentes? Y comienzan las especulaciones, ¿verdad? Y las especulaciones te van a llevar a la duda, a cuestionar a Dios. Yo no sé, hermanos. No tengo respuesta para eso. Yo me imagino que el pastor con su familia oraron antes de salir. Estaban yendo a otro distrito, cambiados a una provincia de ahí a 6 horas. Pero el carro, un desperfecto, se fue hacia abajo, murió unos cuatro. ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuál es el mensaje que era la familia de él, de la esposa, ahí en el velorio, en el cementerio? ¿Que Dios es bueno o Dios es malo? ¿Qué mensaje voy a dar? ¿Eh? ¿Cómo se siente la gente? Inclusive la gente que no cree en Dios, la gente que se burlaba de Dios y la gente que se burlaba, oye, tú eres pastor, por favor, ¿verdad? ¿Sabes lo que piensa esa gente? ¿Qué va a pensar? ¿Ya ves? Por eso yo no me bautizo, por eso yo no sigo a Jesús. Mira, yo no, mira, tomo, bailo, soy mujeriego, lo que tú quieras, mira, estoy feliz, compadre. ¿Eh? Y me tomó mis análisis, mira, estoy perfecto. Tú eres vegetariano, estás enfermo. Mira, ¿te das cuenta? Y comienzan diciendo cosas, ¿verdad? Y tú te llenas de dudas, de especulaciones. Hermanos, hay muchas cosas que no vamos a entender. No vamos a entender. El Señor pues le dijo a Juan, lo que ahora hago no lo entiendes. Después vas a entenderlo. Hay muchas cosas inauditas, inconcebibles como humanos, que no entendemos, hermanos. No te llenes de especulaciones cuando no entiendas. Solo resignación para aceptar lo que pasó. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba con ellos. ¿Por qué permitió que muriera el pastor, su esposa, sus dos hijos? No sé. Lo único que sé es que cuando Dios está en el control de toda situación, Él tiene un propósito, aún con la muerte. Así es, aunque parece inverosímil lo que estoy hablando, pero así es. Él guardará en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento, dice Isaías 26:3, subraya este versículo, subráyalo.
cuyo pensamiento en Dios permanece, en Dios persevera mi mente. No es tu trabajo, no es la iglesia, no es tu familia, aunque todo eso es importante. Aquí te está hablando algo más que importante, vital. Vital es mucho más que importante. Tus pensamientos te van a dar paz, tranquilidad, sosiego, cuando aprendas a confiar en Dios plenamente. Por eso dice ahí la última parte, ¿verdad? Porque en ti ha confiado. Y termina con un llamado, el versículo, noten 4, confiad en Jehová perpetuamente, permanentemente, pase lo que les pase, confíen en Dios. Si hay muerte, dolor, tragedia, circunstancias adversas, confía en Dios, Él está en el control. Pero porque confía, solo confía, no cuestiones, no especules, porque cuando tú cuestionas y especulas, viene la duda, viene la incertidumbre, con que Dios te ha dicho. Con que Dios te ha dicho que Adán y Eva iban a ser felices aquí en el paraíso. Qué falsedad más grande. Mira cómo te sientes, ¿verdad? Por eso le dije al inicio de este devocional, ¿de dónde apareció el miedo? Y Dios le preguntó a Adán, ¿de dónde tienes miedo? Dios sabía, sino que era esa pregunta para que Adán contestara, que él se diera cuenta de dónde se generó el miedo o la culpa. Escuché tu voz y tuve miedo. Y yo te quiero decir en esta mañana, hermana y hermano, amiga y amigo, cada vez que escuches la voz de Dios, no le tengas miedo. Que cada vez que tú escuchas la voz de Dios a través de su palabra, Él no te va a condenar, no te va a censurar, no te va a juzgar. Él no te va a dejar de lado, Él no te va a decir eres una sucia, eres un sucio, eres un pecador, eres un miserable. Jamás. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y los míos y limpiarme de toda maldad. Gracias, Padre, porque podemos reposar en paz con mi mente y corazón. Porque tú eres el Dios que me perdonas, tú eres el Dios que me limpias, no solamente perdonas, sino que limpias. Eres el Dios que te olvida de los pecados que he hecho. Eres el Dios que me levantas cuando caigo. Eres el Dios que me restauras. Eres el Dios que me abrazas fuerte. Eres el Dios que me dice, Francisco, levántate. Sigue para adelante. No te detengas. El largo peregrinaje hacia el cielo va a tener muchos obstáculos y caídas. Levántate. Sigue hacia adelante. Porque lo más importante no es que te caigas, sino que te levantes. Mis misericordias son nuevas cada mañana. Oh, mi Dios, muchas gracias por amarnos tanto. Si ves aquí algún corazón herido por este sentimiento complejo de culpa, Padre, y que lo está atormentando, y que por eso también está enfermo y está enferma, Señor, porque eso también produce enfermedad física y mental. Dale la paz a su corazón, Señor, a su cuerpo físico, a su mente, porque tú eres el Dios, como dice tu palabra, tú eres nuestro sanador. Y reprendemos al enemigo, Señor, si trata de atormentarme con esos pensamientos de culpa o sentimientos de culpa. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por Jesús. Gracias. En el nombre de Él oramos. Amén. Hermanas y hermanos, cada vez que te sientas culpable, cada vez que te sientas que no sirves y no vales porque es pecado de una u otra manera, mira la cruz del Calvario. Y cuando mires a la cruz del Calvario, esa cruz va a estar vacía, porque Jesús murió para salvarte a ti y a mí, y a todos los pecadores que confiesan su pecado, que se apartan del pecado y siguen para adelante. La cruz siempre va a estar vacía, porque Jesús intercede por nosotros. Que la gente te va a decir cosas que nos condenan, nos censuran. Ignóralos, porque esos pensamientos, esas palabras te van a matar, te van a destruir. Lo único que tienes que hacer
es reconocer mi pecado, apartarme del pecado, confesar mi pecado, y entonces Isaías 26:3 tendrá una experiencia profunda en mi vida. Que el Señor los bendiga, hermanas y hermanos. No tenemos derecho a seguir sufriendo. Tenemos derecho a vivir en paz, en Gracias, gozo pastor. en el Señor. Que el Señor me los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo. De igual Bendición. manera. Shalom, pastor. Shalom, shalom. Dios quiero que le bendiga. Muchas bendiciones. Dios los bendiga siempre, pastor, a usted y su familia. Gracias por los devocionales de cada mañana. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Un shalom, hermana Vivian. Ánimo en el Bendiciones, Señor. pastor. Gracias. Mañana continuaremos, Dios mediante, con este devocional. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Muchas gracias, muchas Hermana gracias. Juana, hermana Hilda Ollarse, Irma González. Gracias, Basora. pastor. Un shalom para todos ustedes. Hermana Ariuja, hermana María. Ánimo, ánimo en el Señor. ¿Ok? Corina Tapia. Dios los bendiga a todos. ¿Ok? Shalom para todos Muchas ustedes. gracias, pastor. Bendiciones. Hermana Shalom. Faustina. Dios los bendiga. Pastor Bendiciones. Francisco, Pastor Bendiciones. Francisco, saludos desde Nazca, Perú. Víctor. Saludos desde Betetal. Nazca, Perú, Pastor Francisco. Claro, Víctor Betetal, famoso escritor. Qué gusto, hermano Víctor. Qué gusto. Nazca, querida. Yo volveré a Nazca. Ya son más o menos hace más de 10 años que no voy a Nazca. A salir de la ciudad. Que Dios los bendiga. Oh, Sí, Nazca, querida. Pastor. Nazca, querida. Sí. Gracias, Pastor Francisco González. Muchas gracias. Dios Ánimo. lo bendiga, pastor, Para a la usted y Lucrecia, su la familia. Trujillo, Como querido. quisiera escuchar su mensaje todos los días, a cada rato, pastor. Es una cosa que es muy excelente, nos ayuda bastante, pastor. Yo estoy muy agradecida, pastor. Bueno, hermana Hilda, la palabra de Dios. Por eso Es viva y eficaz. Amén, pastor. es viva y es eficaz. La palabra de Dios es así. Nunca nos vamos a cansar de escuchar la palabra de Dios. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Vivifica, te levanta, te reanima, te restaura. El diablo te va a tratar de Excelente, hundir, pastor. hundir. Levántate en el nombre de Dios. E ignora lo que el enemigo te va a decir a través de las personas. El enemigo Gracias. siempre te va a destruir. Va a querer destruirme a mí, a mi familia y a ti. Dios preocupado por ti, por mí, por mi familia. El enemigo no. El enemigo está preocupado para acabarme, para destruirme. Entonces usa gente, a sus demonios, usa demonios para destruirme, para acusarme, condenarme. Eso usa el enemigo. Por eso ignora esa gente, ignóralos. Ora por ellos. Hay que orar por los enemigos, dijo Jesús. Oren por sus enemigos. Oren, oren. Sí, pastor. Gracias. Ánimo, ánimo, hermanos, ánimo. Dios me los bendiga. Gracias, No pastor. tenemos el derecho a Gracias. seguir sufriendo. No tenemos el derecho. Un abrazo fuerte, pastor. Gracias, hermana Hilda. Igualmente para todos ustedes. Gracias, Gracias. pastorcito. Un ¡Ánimo! fuerte abrazo. Hermanas y hermanos, bendiciones. Gracias. No se desanimen, no se me salienten. Ánimo. Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y te levantará. Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús, para aquel que necesita amor, la esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer que la esperanza es Jesús.
Jesús, ya está a las puertas, no